Hola, mi nombre es Blanca Yefe Rufino Rivas y hoy les voy a hablar un poco sobre el Reglamento General de Medidas Preventivas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, comenzando desde el capítulo 19 abarcando las secciones 1 y 7. Como objetivos de la unidad tenemos promover el uso racional y efectivo de los elementos de protección personal en los lugares de trabajo. También generar información acerca de la idoneidad de los EPP que se comercializan, como podemos observar en esta imagen. Distribuyen y utilizan en el país y sobre factores relativos al usuario, las actividades y condiciones ambientales de uso. Por último, identificar los artículos que emplea cada sección. En esta primera sección tenemos las disposiciones generales, donde encontramos los siguientes artículos. El artículo 269 nos habla sobre la utilización de los medios de protección personal que tendrán carácter obligatorio cuando no sea posible el empleo de los medios de protección colectiva, o si estos medios no garantizan una total protección a los riesgos profesionales. El artículo 270 nos dice que la utilización de los medios de protección personal no dispensa en ningún caso de la obligación de emplear los medios preventivos de carácter colectivo que fuera posible. El artículo 271, sin perjuicio de su eficacia, los medios de protección personal permitirán en lo posible la realización del trabajo sin molestias innecesarias para quien lo ejecute y sin disminución en su rendimiento, no entrañando por sí mismo otros riesgos. El artículo 272 nos habla que el empresario estará obligado a, y nos destaca las siguientes incisos: proporcionar a los trabajadores los accesorios necesarios para la correcta conservación de los medios de protección personal o sus componentes, de acuerdo a sus respectivas características necesarias. Instruir a sus trabajadores sobre el correcto uso y conservación de los medios de protección personal, proporcionarles el entrenamiento preciso y darles a conocer sus limitaciones. También elegir el equipo de protección personal apropiado a cada caso, de forma que disminuya el riesgo a la salud y seguridad a que están expuestos los trabajadores. Y por último, supervisar la utilización correcta del equipo de protección personal. El artículo 273 nos habla sobre las obligaciones del trabajador, que son utilizar en su trabajo los medios de protección personal conforme a las instrucciones dictadas por el empleador o su representante. Hacer uso correcto de estos medios, no introduciendo en ellos ningún tipo de reformas o modificaciones. Mantener en perfecta conservación el equipo de protección personal que se haya suministrado. También comunicar a su inmediato supervisor las deficiencias o anomalías que observe en el estado o funcionamiento de los medios de protección o la carencia de los mismos. Continuamos con el artículo 275. Las condiciones de utilización de un equipo de protección personal y en particular su tiempo de uso deberán determinarse teniendo en cuenta: a. La gravedad del riesgo. B. El tiempo o frecuencia de la exposición al riesgo. C. Las condiciones del puesto de trabajo. D. Las características del propio equipo tomando en cuenta su vida útil y su fecha de vencimiento. La sección número 2 nos habla sobre las ropas de trabajo. Todo trabajador que esté sometido a determinados riesgos de accidentes o enfermedades profesionales o cuyo trabajo sea en condiciones difíciles o marcadamente sucio, estará obligado al uso de ropa de trabajo que le será facilitada gratuitamente por la empresa. El artículo 272 nos explica la ropa de trabajo que cumplirá con un carácter general los siguientes requisitos mínimos, que serán de un tejido ligero y flexible, que permita una fácil limpieza y desinfección, adecuada a las condiciones de temperatura y humedad del puesto de trabajo.
Se ajustará bien al cuerpo del trabajador sin perjuicio de su comodidad y facilidad de movimiento. Se eliminarán o reducirán en todo lo posible los elementos adicionales como bolsillo, bocamanga, botones, partes vueltas hacia arriba, cordones, etc. para evitar la suciedad y el peligro de enganche. En la sección número 3 tenemos la protección de cráneo. El artículo 278 nos habla cuando en un lugar de trabajo exista riesgo de caída de materiales, proyecciones violentas de objetos sobre la cabeza o de golpe, será necesaria la utilización del casco de seguridad. El artículo 279. Los cascos de seguridad serán resistentes y livianos, de material incombustible o de combustión lenta y no conductores de electricidad. El artículo 280. En los puestos de trabajo en que exista riesgo de enganche de cabello por la proximidad de máquinas o aparatos en movimiento o cuando se produzcan acumulaciones de sustancias peligrosas o sucias. Artículo 281. Los cascos de seguridad deberán poseer la siguiente característica. La armadura ajustable del casco deberá estar en condiciones óptimas y adaptarse correctamente a la cabeza. Al colocarlo, se debe lograr un perfecto ajuste para garantizar una comodidad durante el trabajo y además evitar que se caiga. Serán de uso personal y en aquellos casos extremos en que hayan de ser utilizados por otras personas, se cambiarán las partes interiores que se hallen en contacto con la cabeza. La sección número 4 nos habla sobre la protección de cara y ojos. Tenemos el artículo 282. Será obligatorio el uso del equipo de protección personal de cara y ojos en todos aquellos lugares de trabajo que existan riesgos que puedan ocasionar lesiones en ello. El artículo 283 nos dice que los medios de protección de cara y ojos serán seleccionados principalmente en función de los siguientes riesgos. Impacto de partículas o cuerpos sólidos, exposición a ambientes contaminados, proyección o salpicadura de líquidos fríos, calientes, cáusticos y metales fundidos. Por último, deslumbramiento. A continuación tenemos la sección número 5, que es la protección de ojos. El artículo 284 nos dice que la protección de los ojos se realizará mediante el uso de gafas o pantallas de protección de diferentes tipos de montura y cristales, cuya elección dependerá del riesgo que pretende evitarse. Acá tenemos un ejemplo. El artículo 285. Las gafas protectoras reunirán las condiciones mínimas siguientes. Sus armaduras metálicas o de material plástico serán ligeras, indeformables al calor, incombustibles, cómodas y de diseño anatómico, sin perjuicio de su resistencia y eficacia. Las gafas de protección contra salpicaduras de líquidos deberán ser completamente cerradas y ajustar bien al rostro, debiendo llevar incorporado agujeros de ventilación. Las gafas serán de fácil limpieza y reducirán lo mínimo posible del campo visual. En la sección 6 tenemos protección de cara. El artículo 287 nos dice que para evitar lesiones en la cara se utilizarán las pantallas faciales. El material del cuerpo de las mismas será el adecuado para el riesgo a proteger. El artículo 288 nos dice que los medios de protección de rostro serán los siguientes tipos. Pantallas abatibles con arnés propio, pantallas abatibles sujetas al casco de protección, pantallas sostenidas con la mano. El artículo 289. Para la protección de la cara contra las proyecciones de cuerpos sólidos o salpicaduras de líquidos se utilizarán pantallas de material orgánico transparente libres de rayas o deformaciones. En esta última sección, que es la 7, tenemos lentes y visores de protección. El artículo 291 nos dice que se observarán las siguientes medidas con los lentes y visores de protección, destacando los lentes y visores para protección tanto de cristal como de plástico transparente deberán ser óptimamente neutros, libres de burbujas, motas, ondulaciones y otros. El artículo 292 nos dice que los trabajadores que laboren en la soldadura y oxicorte y en otros trabajos en que se produzcan exposiciones a radiaciones peligrosas deberán utilizar filtros y visores de acuerdo con la siguiente norma de matriz o filtro. Vamos a enumerarlo.
El filtro número 3 y 4 nos dice que para evitar el deslumbramiento causado por el reflejo de la luz solar y luz de soldadura que se realicen en áreas continuas, vaciando de metales fundidos o trabajo en horno. Filtro número 5. En operaciones de soldadura o corte con gas acetileno, utilizando puntas de soplete de orificios pequeños. Filtro número 6 y 10. En operaciones de soldadura o corte de arco con corriente que no exceda de 30 amperios. En operaciones de soldadura o corte con gas acetileno, cuando se utilicen puntas de soplete de orificios grandes o al realizar soldadura de arco en corriente de 31 y 75 amperios. Eso ha sido mi presentación. Muchas gracias.